La diabetes es una dolencia que afecta a 382 millones de personas en todo el mundo, de los que el 46% aún no han sido diagnosticados. Según estimaciones, 1 de cada 10 habitantes del planeta tendrá un páncreas que no produce suficiente insulina para mantener los niveles de glucemia normales en el año 2035. Y es que si no se aplican políticas más ambiciosas y adaptadas a la particularidad cultural de cada región, en el plazo de 22 años el total de diabéticos será el doble, 592 millones, tantos como toda la población de Estados Unidos, Brasil y Alemania juntos. Hola, mi nombre es Javier Velasco y pertenezco a la Farmacia del Camino de Málaga y hoy vamos a abordar un tema muy interesante que podemos ayudar en la farmacia, que es la diabetes. Es una enfermedad que sufren muchas personas en España y que se trata cuando las células del páncreas no son capaces de producir suficiente insulina. La insulina es necesaria para metabolizar el azúcar que nosotros tenemos en la comida y en las dietas. ¿Qué ocurre cuando no tenemos insulina? Los niveles de azúcar suben, o sea, están más altos de lo que deberían, y eso se manifiesta en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo nota de varias maneras. Cansancio, necesidad de orinar a menudo, beber más agua e incluso una disminución del peso corporal. La diabetes tipo 1 es una diabetes que se origina prácticamente generalmente desde el nacimiento, es decir, la gente ya nace, este tipo de paciente, sin producir nada de insulina. Con lo cual este tipo de diabetes es insulinodependiente. En Alhaurín, pues yo me he dado cuenta en el tiempo que llevamos aquí en la farmacia que hay bastante gente que sufre este tipo de enfermedad. ¿Qué ocurre? Pues que siempre dependen de un aporte de insulina. Generalmente ese aporte de insulina se hace mediante inyección en la barriga. Hay varios medicamentos, diferentes tipos de insulinas que se pueden administrar, tan simples como un bolígrafo, como este que podemos ver. Y esa gente va midiendo sus niveles de glucosa y en función de cómo esté el nivel de glucosa, ellos se administrarán el nivel de insulina que necesiten para poder controlar correctamente sus niveles. El tipo de diabetes 2 es un tipo de diabetes que generalmente afecta a la mayor parte de los pacientes diabéticos, y ese tipo de diabetes lo que ocurre es que con el tiempo y debido a diversos factores, las células de nuestro páncreas dejan de crear esa cantidad de insulina que necesitamos y por tanto pues, el nivel de azúcar se incrementa en nuestro cuerpo. Es cierto que nosotros tenemos formas de controlar y disminuir ese tipo de azúcar en la sangre. Para ello también existen pastillas. Estos pacientes generalmente no necesitan pinchazo de insulina. Suele ocurrir entre pacientes de 20 a 65 años cuando se empieza a desarrollar esta enfermedad, y lo que intentamos hacer es utilizar pastillas que disminuyan el nivel de azúcar en la sangre, aparte de combinarlo con una buena dieta. Y luego tenemos el tercer tipo, que es el que llamo yo tercer tipo, que son todos aquellos pacientes que no son diabéticos pero que potencialmente podrían ser diabéticos. ¿Y por qué? ¿Cómo puede ocurrir esto? Esto puede ocurrir por una falta de ejercicio, una falta de control en nuestra dieta, un sobrepeso, y la falta de ese tipo de control sobre cómo comemos, cuánto ejercicio hacemos al día, quién nos aconseja en qué alimentos comer, es lo que puede desencadenar que nuestro cuerpo deje de producir la insulina adecuada y podamos ser un futuro paciente potencial diabético. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues consiguiendo algún consejo e información sobre cómo comer adecuadamente, cómo controlar nuestro nivel de azúcar, cómo controlar nuestro colesterol. Y no hace falta ninguna acción necesaria, simplemente acudiendo, por ejemplo, a la farmacia, que es el sitio en el que nos encontramos hoy, podemos conseguir todo tipo de información sobre la dieta, porque las farmacias disponen de servicio de dietistas, que nosotros tenemos aquí. Hablando con tu farmacéutico, tú le puedes comentar cómo te sientes, qué tipo de comida, de alimentos tú ingieres, cuánto tienes de ejercicio. Y por supuesto con tu médico de cabecera, que ellos son los que te van a controlar normalmente mediante analíticas tus niveles de azúcar, colesterol, triglicéridos, etc. Aunque es cierto que también se puede hacer el nivel de glucosa, que es el azúcar que tenemos en la sangre en la farmacia. Para vivir con diabetes y cómo ir llevándola, tenemos
varias formas de diferenciarla. Generalmente los pacientes de tipo 1, que son los que tienen dependencia en la insulina, son los que más experiencia tienen en cómo utilizar la medicación para la diabetes. Sin embargo, esto no significa que siempre lo hagan correctamente. Es muy importante pues, hablar con tu médico, con tu farmacéutico, acerca de cómo estás manejando tus niveles de glucosa. Para sobrellevar bien la diabetes en un paciente con insulina es importante seguir las instrucciones del médico en cuántas veces al día comprobar tu nivel de glucosa y administrar la cantidad de insulina adecuada al momento, es decir, antes de las comidas o por la noche cuando se vaya a acostar, mediante el aparato que se esté usando. Si es en el caso pues los bolígrafos que tenemos, será importante recordar al paciente que hay que cambiar la aguja cada vez que se va a hacer un pinchazo de insulina para evitar infecciones, y al igual que cuando se va a detectar el nivel de glucosa es importante reponer las lancetas que nos van a dar el pinchacito para obtener esa gotita de sangre cada vez que se vaya a hacer la prueba. Y por último, pues tener un equilibrio en la dieta diario. En los pacientes tipo 2, que puede ser los que más abarque esta enfermedad, es muy importante la toma de la medicación correctamente. Si bien es cierto que las pastillas actúan de manera efectiva en diferentes tomas, es importante saber que hay diferentes momentos para tomarlas, antes de comer, después de comer, es decir, la metformina siempre se recomienda o después de las comidas. Sin embargo, hay otra medicación que se debe llevar a cabo anteriormente. ¿Qué consejo se puede dar desde la farmacia para sobrellevar esta enfermedad? Bueno, no tiene por qué ser diabético, pero el control de peso, el ejercicio moderado, si puede ser diario, no tiene por qué ser un ejercicio agobiante o quedar exhausto, sino un ejercicio de paseo de 30 a 60 minutos diarios suele llevar muy bien, ayuda a mantener el nivel de circulación y controlar los niveles de glucosa, y por supuesto la dieta. La dieta es un pilar fundamental en la persona que no quiere convertirse en un futuro diabético. Hay que controlar la cantidad de azúcares y carbohidratos que se consumen. También se recomienda ingerir 5 porciones de fruta y verdura al día, lo que disminuye la cantidad de grasas y azúcares que propician un aumento de peso y que en un futuro se puede desarrollar la enfermedad de la diabetes. ¿Y cómo controlar nuestros niveles de azúcares? Se puede acudir a la farmacia y simplemente en una visita conseguir el nivel de glucosa en sangre. Es una prueba que tardamos 5 minutos en hacerla en la farmacia, simplemente es un pinchacito en el dedo y simplemente viendo eso se podrá ver si el nivel de azúcar en la sangre es muy elevado o no. Estos pacientes se recomienda que si tienen un peso elevado o están intentando perder peso, pidan ayuda en las farmacias a dietistas que están disponibles y que les pueden aconsejar no simplemente a cómo perder peso, sino cómo comer adecuadamente para poder evitar la diabetes en el futuro. A continuación os voy a mostrar lo que sería, o hablar un poquito, el aparato del cual más vive un diabético tipo 1. Es algo tan sencillo como un bolígrafo, el cual está cargado con insulina, y de ellos lo que dependen. Hay diferentes, unas más rápidas, que se utilizan antes de comer, otras medias, otras más lentas, como es la que tengo en mis manos en este caso, que se podrían utilizar más por la noche y que darían un nivel de insulina más largo durante el tiempo. ¿Y cómo controla un diabético su nivel de azúcar? ¿Cómo hacemos para conseguir controlar la insulina? Bueno, pues tiene unas unidades que en función de la cantidad de azúcar o lo que nos haya indicado nuestro médico o el endocrino, o incluso los aparatitos de glucosa como este que tenemos aquí, que veremos a continuación, pues nos tendremos que inyectar con una agujita que se le pone aquí en la punta, simplemente se coge un pellizquito en la barriga, se inyecta y ya tenemos la dosis de insulina que una persona sana, que no tenga diabetes, no necesitaría, porque la produciría. Pero esta es una forma muy sencilla de que un paciente diabético tenga una vida absolutamente normal. Para diabéticos tipo 2, pues he escogido al azar 2 medicamentos de los cuales más se utilizan, metformina y glicazida, simplemente porque cuando una persona empieza a tener problemas de azúcar, es decir, el azúcar está elevado en la sangre, el médico suele prescribir un medicamento que ayude
a utilizar todo ese nivel de glucosa que tenemos en el cuerpo y reducirlo. La metformina, por ejemplo, pues es el medicamento más sencillo de primera elección que se suele dar. ¿Y por qué he cogido estos dos? Bueno, me gustan estos dos porque es importante que la gente sepa que no siempre el medicamento hay que tomarlo cuando nos venga bien. Es decir, cada medicamento tiene una hora para ser tomado. La metformina se recomienda tomarla con o después de las comidas, y sin embargo la glicacida pues se recomienda tomarla inmediatamente antes de comer. ¿Cómo podemos controlar el nivel de azúcar tanto los pacientes que tienen diabetes como aquellos que no tienen diabetes? De una forma muy sencilla. Es un pinchacito simple con una lanceta que tenemos aquí. Se introduce en un bolígrafo como este, el cual vamos a tener un pinchacito, simplemente apretando de ahí, nos sale un poquito de sangre y con una tira de estas vamos a depositar esa sangre en la máquina, la cual nos va a dar nuestro nivel de glucosa. Cualquier persona se puede acercar a la farmacia para obtener esta muestra del nivel de glucosa y saber si es diabético o no. Me gustaría hablar un poco del último aparato que tengo, que es lo más sencillo de utilizar, que es para aquellos pacientes que no son diabéticos o que sí lo son, pero incidir en el control de peso como medida de prevención de la diabetes, y simplemente utilizando una báscula que podemos tener en nuestras casas o no. En este caso aquí os presento una que al tener la medida de altura te va a dar el índice de masa corporal, que te da la cantidad de grasa que tiene tu cuerpo en relación a tu estatura y la cantidad de kilos de grasa. Al agarrarnos y una pequeña corriente eléctrica nos va a decir qué cantidad de kilos de grasa que a futuro se podrán convertir en glucosa. Y también incidir en el control de los pies, muy importantes en la glucosa, ya que la circulación en los pies se ve reducida si los niveles de glucosa son muy altos. Así que ya lo saben, esta dolencia tan extendida y que puede presentarse con distintas variantes tiene varias formas de ser controlada y de hacerla más llevadera.